Bueno, vamos directos al grano con un tema que nos toca a todos muy de cerca. A ver, la sociedad moderna nos ha enseñado casi siempre a ver el miedo como una especie de debilidad, ¿verdad? Como un defecto de fábrica, algo que deberíamos esconder debajo de la alfombra, superar a toda costa o ignorar por completo. Pero, ¿y si esa forma de verlo fuera un error garrafal? En este análisis vamos a diseccionar la ciencia que hay detrás de nuestro sistema de seguridad más antiguo. Imaginemos por un segundo un depredador acechando en la oscuridad, el destello repentino de un rayo, o ese frenazo brusco del coche de delante. Nuestro cuerpo reacciona mucho antes de que seamos capaces de articular una sola palabra. Estamos hablando de una alarma que viene instalada de serie en el cuerpo humano. No es un extra opcional, es un requisito absoluto y fundamental para que podamos seguir respirando hoy. Y para entender esto mejor, esta cita del Dr. Campos da justo en el clavo. El miedo no es el enemigo, es el sistema que nos mantiene con vida. Es un concepto increíble porque le da una vuelta de tuerca total a la forma en la que deberíamos entender nuestras propias reacciones. De repente, transforma una emoción que solemos odiar en nuestra mayor aliada táctica. En lugar de ver nuestras respuestas de miedo como fallos de nuestro sistema, tenemos que empezar a verlas como lo que realmente son, mecanismos biológicos de éxito brutal que se han ido puliendo a lo largo de miles y miles de años de evolución. Para trazar este mapa biológico completo, vamos a explorar 6 fases clave a lo largo de una escala vertical. Primero, el instinto de vivir. Segundo, la química del milisegundo. Tercero, el miedo auténtico. Cuarto, el descenso del sistema. Quinto, la trampa de hiperalerta. Y finalmente, la recuperación del centro. Empezamos por la base de todo este viaje cronológico. Nuestra primera parada es la sección 1, el instinto de vivir. Lo más fascinante de esta idea es que redefine el miedo por completo. Ya no es una reacción pasiva, y mucho menos un acto de cobardía. Es un centinela biológico, un vigilante que nunca duerme. De hecho, es el lenguaje más antiguo de la vida. Muchísimo antes de que los seres humanos fuéramos capaces de tener pensamientos abstractos o filosóficos, este centinela ya estaba ahí, trabajando en la sombra. Su único trabajo, su misión exclusiva, es priorizar la supervivencia por encima de cualquier otra cosa en el mundo. Es un sistema diseñado específicamente para detectar el peligro inminente y asegurar que, pase lo que pase, lleguemos enteros al día siguiente. Y esto nos lleva a la asombrosa mecánica que hace que todo esto funcione tan rápido. Sección 2. La química del milisegundo. Aquí la biología entra en modo hipervelocidad. Vamos a intentar seguirle el ritmo. Es lo que la ciencia llama el secuestro de la amígdala. Aparece una amenaza. Pues bien, la señal ni siquiera se molesta en hacer el camino largo hacia nuestra corteza racional. Eso sería lentísimo y nos costaría literalmente la vida. En su lugar, toma un atajo directo a la amígdala. ¡Bum! Este procesamiento inmediato desata una avalancha química instantánea en el cuerpo. No hay tiempo para debatir de forma lógica si ese ruido es peligroso o no. Es una secuencia de supervivencia en estado puro que estalla en cuestión de milisegundos. Y en este punto ocurre algo brillante, una división del trabajo químico casi perfecta. Por un lado, entra la adrenalina para preparar la máquina física. Dilata las pupilas para que entre más luz, dispara el ritmo cardíaco, hiperoxigena los pulmones y tensa los músculos listos para el impacto. Pero, por otro lado, tenemos la noradrenalina. Y esto es clave, porque actúa como un francotirador mental. Fija la atención, bloquea cualquier otro pensamiento irrelevante y se centra exclusivamente en la amenaza. Literalmente, el cerebro te impide pensar en otra cosa. Sobrevivir se convierte en la única misión disponible. Situémonos ahora en el centro exacto de nuestra escala, el punto de equilibrio perfecto. Sección 3. El miedo auténtico. En este nivel la máquina funciona de maravilla. Es el escenario ideal. Aparece un peligro real. Y el cuerpo ejecuta inmediatamente una de estas 3 respuestas para salvarnos. Huir corriendo a toda velocidad, hacer frente y pelear contra la amenaza, o, la tercera, paralizarse por completo. Esa famosa respuesta de quedarse congelado es superútil, porque está diseñada estratégicamente para pasar desapercibido ante la visión de depredadores que cazan por movimiento. Son acciones precisas, y lo más importante de todo, una vez que pasa el peligro, la alarma se apaga con éxito. Pero claro, ¿qué pasa cuando la alarma se estropea por falta de uso? Bajamos en nuestra escala a la sección 4, el descenso del sistema. Es decir, ¿qué nos ocurre a nivel de supervivencia si nuestra alarma de incendios biológica sencillamente nunca llega a sonar? Pensemos en ello. En un mundo lleno de riesgos reales, no tener a este centinela alerta no es ninguna ventaja. Todo lo contrario. Puede tener consecuencias absolutamente catastróficas. Y aquí es donde nos topamos con un fallo del sistema enorme: la temeridad. Muchas veces en nuestra cultura confundimos a alguien que no tiene miedo con alguien valiente o heroico. Bueno, pues la biología nos dice que eso es un error gravísimo. La temeridad es una incapacidad total para medir el riesgo. Si no hay miedo, la persona queda expuesta a accidentes letales por puro descuido.
Así que los datos nos lo dejan clarísimo. La verdadera valentía no es no sentir miedo, sino actuar con determinación a pesar de tenerlo. Y ojo a esto, que es interesantísimo. Este descenso en la escala también nos afecta como especie social. Fijémonos en emociones como la vergüenza o la culpa. Quizá no las llamemos miedo en nuestro día a día, pero biológicamente son radares de alerta temprana. Representan nuestro miedo social internalizado, el miedo atroz a ser rechazados por nuestro grupo. Evolutivamente hablando, si la tribu te expulsaba, estabas sentenciado, no sobrevivías solo en la naturaleza. Así que estas emociones son el mecanismo perfecto para mantenernos a salvo, integrados y protegidos por el rebaño. Ahora vamos a irnos al extremo opuesto, al punto más alto y saturado de la escala. Sección 5. La trampa de hiperalerta. Aquí arriba, en la hiperalerta, la cosa se pone agotadora. Nos encontramos con un centinela que padece de insomnio crónico, nunca se apaga. El cerebro empieza a cometer errores constantes de asociación. En el caso de la paranoia o la fobia, el entorno más inofensivo se codifica como una amenaza mortal. El cuerpo dispara toda esa artillería pesada de adrenalina y noradrenalina ante cosas que no nos van a matar. Básicamente, el cerebro reacciona ante un viaje en ascensor o un simple espacio abierto exactamente igual que si tuviéramos delante a un león hambriento enseñando los dientes. Y cuando este ruido se mantiene día tras día, caemos en la ansiedad generalizada y la angustia. Y aquí hay que frenar un segundo. Paremos a considerar el coste real de esto. El cuerpo está librando una auténtica guerra civil interna, y el desgaste físico es tremendo. Todo ese torrente constante de cortisol y adrenalina daña nuestros órganos y nos deja exhaustos. Es la carga terrible de vivir con un mecanismo de supervivencia encendido al máximo que se ha olvidado de cómo darle al botón de apagado. Afortunadamente, la ciencia también nos da la hoja de ruta para volver al equilibrio. Llegamos a la última sección, recuperación del centro. Aquí vemos claramente qué es lo que de verdad funciona y qué es lo que solo empeora el problema. Intentar tapar el miedo saturando al cerebro con dopamina rápida o escondiéndonos en la hiperfuncionalidad, ya sabéis, esa necesidad de trabajar sin parar hasta el agotamiento, bueno, pues eso no sirve de nada. El miedo sigue ahí, vibrando en el sótano de nuestro sistema nervioso. Para conseguir una verdadera salud emocional, la clave no es amputar o silenciar la emoción, es reeducar al centinela. Se trata de una recalibración eficaz para que nuestro radar biológico aprenda a distinguir entre el ruido de fondo y una amenaza de verdad. Y para cerrar este análisis, nos quedamos con esta espectacular analogía que, sinceramente, es una reconciliación total con nuestra propia vulnerabilidad. No le pedimos a una alarma de incendios que deje de sonar, le pedimos que suene solo cuando hay fuego. La salud emocional no es la ausencia de miedo, es la precisión del miedo. Sentir ese sobresalto no es más que la prueba indiscutible de que la biología está luchando con uñas y dientes para mantenernos vivos. Así que el objetivo no es eliminar el miedo, sino afinar su puntería. La próxima vez que notemos cómo se nos dispara el pulso en un milisegundo, igual deberíamos hacernos una pregunta. ¿Estamos ante un fuego real o simplemente ha llegado el momento de calibrar nuestro radar más antiguo?